Mi nombre es Alex, y la mayoría de la gente que me ve hoy, en mi oficina con vistas a la ciudad, asume que mi camino fue una línea recta pavimentada de oro y privilegios. No podrían estar más equivocados. Mi historia no es sobre heredar un trono, es sobre ganarlo, es sobre descender voluntariamente a un infierno personal con aire acondicionado para demostrar que pertenecía a un paraíso que por derecho de nacimiento ya era mío. Todo comenzó en la cocina de mi abuelo, un lugar que siempre ha olido a café fuerte y a decisiones que cambian la vida. Arthur, mi abuelo, no es un hombre cualquiera. Es una leyenda, el fundador de Nexus Creative, la agencia de marketing más respetada del país. Un hombre que construyó un imperio a partir de una idea y una determinación de acero. Y yo, su único nieto, recién graduado con todos los honores posibles. Tenía en mis manos un pasaporte para cualquier puesto que deseara en su empresa. Esa mañana, mientras me servía una taza de café negro, le di la noticia. No quiero un puesto directivo, abuelo. Él levantó la vista de su periódico, sus ojos azules, agudos como los de un halcón, analizándome por encima de sus gafas de lectura. Ah, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere el joven prodigio? Quiero empezar desde abajo, como becario, sin trato, preferencial, sin que nadie sepa quién soy. Usaré el apellido de mi madre. Dejó el periódico sobre la mesa con un ruido sordo. El silencio se extendió entre nosotros, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared. Alejandro, dijo finalmente. Su voz era grave, una voz que había cerrado tratos millonarios y despedido a ejecutivos sin pestañear. ¿Entiendes lo que estás pidiendo? Estás pidiendo ser invisible. Estás pidiendo ser subestimado. Estás pidiendo que te humillen. Estoy pidiendo la verdad, respondí, inclinándome sobre la mesa. Estoy pidiendo la oportunidad de fracasar o triunfar por mis propios méritos. Si un día he de liderar tu empresa, necesito entenderla desde la sala de correo, no solo desde la sala de juntas. Necesito conocer a su gente, sus problemas, sus demonios. Una sonrisa lenta y casi imperceptible se dibujó en su rostro. Hay un demonio en particular que deberías conocer. Se llama Davis. Es el director de estrategia. Es ambicioso, resbaladizo y tiene un talento especial para oler la debilidad. Te pondré en su departamento. Si sobrevives a Davis, sobrevives a cualquier cosa. Es exactamente lo que quiero, afirmé. Bien, dijo levantándose. Me extendió la mano. El pacto está sellado. A partir de hoy, no soy tu abuelo. Soy el fundador de la empresa en la que eres un completo desconocido. No me llames, no me escribas, no esperes mi ayuda. Estás solo. Estrechamos las manos. La suya era fuerte, nudosa, la mano de un hombre que había construido algo eterno. La mía, suave, la de un estudiante que estaba a punto de recibir su primera y más dura lección. Mi primer día en Nexus Creative fue una clase magistral de insignificancia. El edificio era una torre de cristal y acero que parecía arañar el cielo. Adentro, todo era mármol blanco, arte moderno y gente guapa y ocupada que se movía con un propósito feroz. Yo, con mi traje nuevo pero modesto y mi entusiasmo de principiante, era como un gorrión en un nido de águilas. Recursos Humanos me procesó con una eficiencia impersonal y luego me escoltaron al piso 27, el dominio de la estrategia. El espacio era un hervidero de energía. Pizarras llenas de diagramas, post-its de colores por todas partes, el murmullo constante de la creatividad y la cafeína. Y entonces lo vi. El señor Davis. Estaba en el centro de todo, gesticulando, riendo ruidosamente. Irradiaba una confianza tan brillante que era casi cegadora. Era alto, con un cabello perfecto y un traje que probablemente costaba más que mi matrícula universitaria. La chica de RREAH me presentó. Señor Davis, este es Alex, el nuevo becario. Davis dejó de hablar. Se giró. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Me escaneó de la cabeza a los pies en un segundo y sentí como si me hubieran tasado y encontrado deficiente. Ah, sí, el becario, dijo. La palabra sonó como un insulto. Bienvenido a bordo, Alex. Regla número 1. Mi oficina es un santuario. No entres sin ser llamado. Regla número 2.
La cafetera de especialidad es solo para el personal senior. La tuya es la de filtro, al fondo, junto a los baños. Regla número 3. Tu principal función es hacernos la vida más fácil a los que sí pensamos. ¿Entendido? Sí, señor, respondí, mi voz sonando más débil de lo que pretendía. Me asignaron un escritorio minúsculo en un rincón, un puesto de avanzada en el territorio de lo irrelevante. Desde allí tenía una vista perfecta del ecosistema del departamento. Pude identificar rápidamente a la fauna local. Estaba Mark, el favorito del jefe. Mark era el tipo de persona que siempre estaba de acuerdo con Davis, incluso cuando Davis se contradecía a sí mismo. No aportaba ideas, las reflejaba. Si Davis decía que el cielo era verde, Mark era el primero en buscar la tonalidad exacta de verde en un catálogo de Pantone. Su lealtad era su única habilidad y la ejercía con maestría. Y luego estaba Sofía. Sofía se sentaba en la esquina, opuesta, casi escondida detrás de un monitor gigante y una colección de plantas pequeñas. Era una diseñadora gráfica de un talento que te dejaba sin aliento. Sus creaciones eran elegantes, inteligentes, llenas de vida. Pero Sofía era silenciosa, introvertida. En las reuniones, cuando presentaba su trabajo, tartamudeaba, miraba al suelo. Davis y Mark trataban sus diseños como si fueran un recurso natural, una mina de la que extraer oro sin tener que dar las gracias. Vi con mis propios ojos cómo Mark tomaba un logo que ella había diseñado, cambiaba un color y lo presentaba en un correo a toda la empresa como un concepto que desarrollamos en equipo. Sofía nunca dijo nada. Solo apretaba los labios y volvía a sus plantas. Mis primeras semanas fueron un curso intensivo de humildad forzada. Mis tareas eran un testamento a mi invisibilidad. Alex, encuaderna estas 20 presentaciones, para dentro de 1 hora. Alex, mi coche está en el taller. Pide un Uber para mi reunión. Usa tu cuenta, ya te lo pagaré. Spoiler, nunca me lo pagó. Alex, la sala de reuniones huele raro. Averigua por qué. Hacía todo sin quejarme. Observaba, aprendía, y cada noche llegaba a mi pequeño apartamento y escribía. No un diario de quejas, sino un análisis, un estudio de campo sobre la política de la oficina, sobre las dinámicas de poder, sobre la psicología de un tirano de nivel medio como Davis. Estaba construyendo un mapa de la jungla. La oportunidad para dejar de ser un simple observador llegó en la forma de un cliente que nadie quería. Hoja Fresca, una pequeña empresa familiar de tés artesanales. Su presupuesto era minúsculo, su marca inexistente. En la reunión de equipo, cuando el nombre del proyecto apareció en la pantalla, hubo un silencio incómodo. Era un proyecto perro, un proyecto sin gloria. Davis sonrió con malicia. Tengo la tarea perfecta para nuestro nuevo recluta. Le dará algo en qué ocupar sus manitas. Alex, Hoja Fresca es todo tuyo, sorpréndenos. El equipo soltó una risita contenida. Me estaban dando las migajas de la mesa. Pero para un hombre hambriento, las migajas pueden ser un banquete. Acepté con una seriedad que los descolocó. Gracias, señor. Lo tomaré. Esa noche no fui a casa. Me quedé en la oficina, bajo la luz fluorescente de emergencia. El silencio era total. Abrí el archivo del cliente, y por primera vez desde que llegué, sentí que el pacto con mi abuelo cobraba sentido. No me habían dado un regalo, me habían dado un arma, y yo iba a aprender a usarla. La investigación me consumió. Me di cuenta de que este no era un simple proyecto de té. Era un microcosmos de todo lo que estaba mal en el enfoque de Davis. Una obsesión con lo moderno y lo llamativo, ignorando la sustancia y la verdad del producto. Durante días, viví y respiré Hoja Fresca. Compré cada uno de sus productos, los probé. Leí sobre la historia de la familia que los producía. Descubrí que la abuela de la familia todavía seleccionaba las hojas a mano. Había una historia allí, una historia de autenticidad y cuidado que se estaba perdiendo por completo en su marketing genérico. Empecé a construir mi estrategia desde cero. No era solo un plan de marketing, era una resurrección de marca.
Y, mientras las ideas fluían, mientras las diapositivas tomaban forma en mi pantalla en las altas horas de la madrugada, sentí una chispa de emoción. Estaba creando. Estaba construyendo. Por fin, estaba haciendo aquello para lo que había venido. No tenía ni idea de que la hermosa casa que estaba construyendo estaba a punto de ser robada, ladrillo por ladrillo. Pasé las siguientes 72 horas en un estado de trance productivo. El resto de la oficina se desvaneció. El murmullo de las conversaciones, el repiqueteo de los teclados, el ir y venir de la gente, todo se convirtió en un ruido de fondo lejano. Mi universo se redujo a la pantalla de mi portátil, a las hojas de cálculo, a los informes demográficos y a las tazas de café de filtro que se enfriaban a mi lado, olvidadas. Descubrí que Hoja Fresca no era solo té. Era la historia de 3 generaciones de mujeres. La abuela, Inés, que a sus 80 y tantos años aún supervisaba la cosecha, seleccionando las hojas con una pericia que ninguna máquina podía replicar. Su hija, Carmen, que manejaba la logística con una tenacidad increíble. Y su nieta, Laura, la que me contactó, que intentaba desesperadamente llevar el legado familiar al siglo XXI. Estaban vertiendo su alma en esas cajas de té, y su marketing, actual, diseñado por nuestra agencia un año antes bajo la supervisión de Davis, era un insulto a esa dedicación. Era genérico, frío, corporativo. Mi estrategia nació de esa verdad. La llamé la raíz del sabor. No se trataba de vender un producto, sino de compartir una herencia. Propuse un rediseño completo del packaging que incluía una pequeña biografía de Inés, videos cortos y documentales para redes sociales mostrando el proceso artesanal. Una campaña de embajadoras con mujeres influyentes del grupo demográfico que había identificado, mujeres que valoraban la autenticidad por encima de las modas pasajeras. Era una estrategia honesta, emotiva y desde un punto de vista de negocio, increíblemente rentable a largo plazo, ya que construía una lealtad de marca a prueba de balas. Terminé la presentación a las 4 de la madrugada del jueves. Tenía 58 diapositivas. Cada una de ellas pulida. Cada dato verificado. Sentía un agotamiento profundo, pero también una euforia que nunca antes había experimentado. Era la euforia de la creación. Guardé el archivo, lo adjunté a un correo electrónico y escribí una simple línea para el señor Davis. Adjunto la propuesta estratégica para Hoja Fresca. Espero sus comentarios. Alex. Luego, me recosté en mi silla de oficina, que para entonces se sentía más como mi cama que mi propia cama, y observé el amanecer sobre la ciudad. Por primera vez, sentí que pertenecía a ese lugar. La reunión de equipo era a las 2 de la tarde. Llegué temprano, con el estómago hecho un nudo de nervios y expectación. Davis entró en la sala con su habitual aire de superioridad, repartiendo sonrisas falsas. No me dirigió la palabra. Se sentó, conectó su portátil al proyector y la pantalla cobró vida. Y entonces lo vi, mi primera diapositiva. El logo de Hoja Fresca, con el título que yo había creado, La raíz del sabor. Mi cerebro se negó a procesarlo por un segundo. Pensé que era un error. Quizás me iba a dar el crédito. Quizás iba a decir, nuestro becario, Alex, ha hecho un trabajo excepcional. Pero Davis carraspeó y comenzó a hablar. Damas y caballeros, dijo con voz resonante. En los últimos días, he estado personalmente inmerso en un proceso de revitalización para una de nuestras cuentas más prometedoras, Hoja Fresca. Tras un análisis exhaustivo, he desarrollado un nuevo enfoque estratégico que creo que no solo retendrá al cliente, sino que lo convertirá en un caso de estudio para la industria. Mi sangre se heló. No era un error. Era un atraco a plena luz del día, en una sala de conferencias con aire acondicionado. Pasó las diapositivas. Mis diapositivas. Habló de la historia de Inés, usando las frases exactas que yo había escrito. Mostró mis proyecciones financieras, llamándolas mis cálculos. Describió mi campaña de embajadoras como si fuera una revelación divina que se le había aparecido en un sueño.
Yo estaba sentado allí, paralizado. Sentía 1000 miradas en la sala, pero ninguna sobre mí. Era un espectador en mi propia ejecución. Quería gritar, quería levantarme y llamarlo ladrón, pero la voz de mi abuelo resonaba en mi cabeza. No podré protegerte. Estás solo. ¿Era este el tipo de prueba de la que hablaba? ¿Se suponía que debía soportar esto en silencio? La humillación se transformó en una ira blanca y pura. Observé cada gesto, cada inflexión de su voz mientras se adornaba con las plumas de mi trabajo, y lo más doloroso fue ver a mis compañeros. Asentían, impresionados. Tomaban notas. Nadie cuestionaba nada. ¿Era así de fácil? ¿Así de simple era borrar a alguien? Cuando llegó a la última diapositiva, Davis sonrió, un depredador satisfecho. Por supuesto, añadió, como si fuera un pensamiento de última hora, Mark me proporcionó un valioso apoyo en la fase de conceptualización, asegurándose de que la visión se mantuviera enfocada. Mark, que estaba sentado a su lado, infló el pecho. Fue un placer ayudar a dar vida a la visión del señor Davis, dijo con una modestia nauseabunda. La sala estalló en un aplauso espontáneo. Aplaudían a un fantasma. Aplaudían mi trabajo, pero me estaban aplaudiendo a mí fuera de la existencia. Me obligué a aplaudir también. Un aplauso lento, hueco, el sonido de mis esperanzas rompiéndose. Después de la reunión, Davis pasó por mi escritorio. Se detuvo y me dio una palmada, en el hombro, un gesto paternal y venenoso. Buen trabajo con la logística para la reunión, chico, dijo en voz lo suficientemente alta para que los de alrededor oyeran. ¿Ves? Todos tienen un papel que jugar. Sigue así y aprenderás mucho. No pude mirarlo. Me quedé mirando fijamente, mi pantalla, que reflejaba mi rostro pálido y tenso. Cuando se fue, sentí que la silla en la que estaba sentado era un pozo, y yo me hundía en él. La euforia de la madrugada se había convertido en la ceniza amarga de la mañana. Pasé el resto de la tarde en una niebla. No podía concentrarme, no podía trabajar, solo podía reproducir la reunión en mi mente, una y otra vez. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? ¿Cómo pude entregar mi alma en un archivo adjunto de correo electrónico? Cerca de las 7 de la tarde, cuando la oficina comenzaba a vaciarse, sentí una presencia a mi lado. Era Sofía. Sostenía 2 tazas de café, no de la máquina de filtro, sino de la de especialidad. Me tendió una. Gracias, murmuré, tomando la taza. Se sentó en la silla vacía junto a mi escritorio. No dijo nada durante un minuto. Simplemente nos quedamos allí, bebiendo café, mientras la ciudad se iluminaba fuera de la ventana. Fue un trabajo hermoso, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Levanté la vista, sorprendido. ¿Qué? La estrategia de hoja fresca, continuó mirándome directamente a los ojos. No había lástima en su mirada, sino una profunda comprensión. La forma en que encontraste la historia, la humanidad detrás del producto, fue poesía. Yo vi los archivos originales. Vi tu nombre en ellos. Sentí un nudo en la garganta. Después de un día de sentirme invisible, que alguien me viera, que alguien supiera la verdad, fue como un sorbo de aire fresco en una habitación sin oxígeno. ¿Cómo? Empecé a preguntar. Soy diseñadora. Me interrumpió con una media sonrisa triste. Tengo acceso al servidor de activos. Veo todo lo que se sube. He visto tu trabajo, antes, Alex, y he visto cómo se transforma en el trabajo de Davis y Mark una y otra vez. De repente, ya no me sentía tan solo. Estaba hablando con otra habitante de la Tierra de los Invisibles. ¿Por qué no dices nada?, le pregunté. Tu talento es increíble. Deberías estar dirigiendo este departamento. Ella se encogió de hombros mirando su taza. Miedo, supongo. Necesito este trabajo. Tengo deudas de estudiante, mis padres. Es más fácil mantener la cabeza gacha y sobrevivir. Pero no es justo, insistí, la ira volviendo a surgir. No, dijo ella, su voz ganando un poco de fuerza. No lo es. Pero el mundo corporativo rara vez lo es. Aprendes a elegir tus batallas. Hizo una pausa y luego me miró con una intensidad que me sorprendió.
Pero esa de hoy, esa fue una batalla que deberías haber ganado. Y te robaron la victoria. Nos quedamos en silencio de nuevo. El sol se había puesto por completo. Éramos dos siluetas en la penumbra de una oficina vacía. No volverá a pasar, dije, y las palabras salieron de mí con una convicción que me sorprendió a mí mismo. Sofía levantó una ceja. ¿Qué vas a hacer? ¿Enfrentarte a él? Te despedirá en un segundo y dirá que eres un becario descontento. No, respondí, y una idea fría y clara comenzó a formarse en mi mente. Una idea nacida de la humillación y la rabia. No voy a enfrentarme a él. Voy a hacer lo que mejor sé hacer. Voy a investigar, a analizar y a construir un caso. No voy a jugar su juego. Voy a crear uno nuevo, con mis propias reglas. Abrí mi portátil. Creé una nueva carpeta en mi disco duro personal, no en el servidor. De la empresa. La encripté con una contraseña larga y compleja. Y la nombré. La nombré Dossier de la Justicia. Mi primer archivo dentro de esa carpeta fue una copia de toda la cadena de correos electrónicos del proyecto Hoja Fresca. Sofía observó lo que hacía. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. La primera, sonrisa genuina que le había visto. No era una sonrisa de alegría, sino de complicidad. Una sonrisa de rebelión. Si vas a construir un caso, dijo en voz baja, vas a necesitar pruebas irrefutables. Y quizás yo sepa dónde encontrar algunas. Levanté la vista de mi pantalla y la miré. En ese momento, en ese rincón oscuro de la oficina, en 1900, en medio del fracaso y la traición, nació una alianza. Y el demonio del piso 27 no tenía ni la más remota idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. Nuestra alianza con Sofía fue un pacto silencioso, forjado en la decepción, compartida. No lo sellamos con un apretón de manos, sino con una mirada de mutuo entendimiento sobre el brillo de la pantalla de mi portátil. A partir de ese día, la oficina se transformó. Ya no era una prisión, era un campo de batalla de información, y nosotros éramos dos espías operando en territorio enemigo. Sofía fue mi primer gran recurso. Davis es perezoso, me explicó en voz baja una tarde, mientras fingíamos discutir la paleta de colores de un banner sin importancia. Nunca crea un proyecto desde cero en el servidor. Siempre duplica un proyecto antiguo para mantener la misma estructura de carpetas. Significa que los archivos de versiones anteriores a menudo se quedan olvidados en esas carpetas duplicadas. Nadie se molesta en borrarlos. Era una mina de oro. Con sus permisos de diseñadora, Sofía podía navegar por el laberinto del servidor con una libertad que yo no tenía. Empezó a enviarme, a través de un chat encriptado que instalamos, capturas de pantalla, archivos antiguos, pruebas irrefutables de cómo conceptos que ella había. Pero necesitábamos más. Necesitábamos algo que fuera más allá del robo de ideas. Algo que demostrara una falta de ética fundamental. Algo que la junta directiva no pudiera ignorar. Y fue entonces cuando pensé en los informes de gastos. Recordé el Uber que nunca me pagó, los almuerzos de clientes en fines de semana. Mi siguiente aliado lo encontré en el lugar más improbable, el Departamento de Tecnologías de la Información, en el sótano. Carlos era uno de los administradores de sistemas, un hombre cínico, con ojeras permanentes y un odio profundo por la burocracia corporativa y los ejecutivos arrogantes que lo trataban como a un técnico de reparaciones. Me acerqué a él con un pretexto. «Hola, Carlos, mi portátil va muy lento. ¿Puedes echarle un vistazo?» Mientras él tecleaba furiosamente, me hice el tonto. «Vaya, ustedes manejan toda la información de la empresa, ¿no? Debe ser una locura». Él soltó un bufido, sin levantar la vista. «Manejo los secretos y las mentiras, chico. Eso es lo que hago. Especialmente los de los jefes del piso 27. Fue mi oportunidad». Hablando de eso, dije casualmente, el otro día tuve que procesar unos gastos para el señor Davis y el sistema se bloqueó. Parecía haber docenas de informes suyos, todos con facturas de restaurantes carísimos. Debe ser un gran vendedor. Carlos dejó de teclear. Me miró por primera vez. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Vendedor, sí. Vendedor de humo. El tipo gasta más en cenas que yo en mi hipoteca.
Y la mitad de las veces, las facturas son de lugares que están al lado de su casa, en noches de domingo. Clientes, muy dedicados, supongo. Bingo. Debe ser frustrante ver todo eso y no poder decir nada, comenté con simpatía fingida. Frustrante es mi segundo nombre, respondió. Pero todo está registrado. Cada archivo, cada solicitud, cada céntimo. El servidor lo ve todo, chico. El servidor nunca olvida. No le pedí nada directamente. No hacía falta. Le di las gracias por arreglar mi portátil y me fui. 2 días después, recibí un correo electrónico anónimo en mi cuenta personal. No tenía asunto ni cuerpo del mensaje. Solo un archivo adjunto. Un archivo zip llamado Auditoría Curiosa. Dentro estaba todo. Los informes de gastos de Davis de los últimos 2 años, las facturas, las fechas, los nombres de los clientes, que tras una rápida búsqueda en LinkedIn resultaron ser sus amigos de la universidad o, en varios casos, no existir en absoluto. Era un patrón claro y sistemático de fraude. El arsenal estaba casi completo. Fue en medio de esta silenciosa guerra fría cuando cayó la bomba, el proyecto Aura. Nuestro cliente más grande y prestigioso, la marca de coches eléctricos de 1900 lujo Aura Motors, estaba furioso. La campaña actual era un fracaso y amenazaban con llevarse su cuenta de 8 cifras a nuestra competencia directa. La directiva les dio un ultimátum: presenten una campaña revolucionaria en 1 mes, o adiós. El pánico se apoderó del departamento. Vi a Davis sudar por primera vez. Su arrogancia fue reemplazada por una tiranía desesperada. Convocaba reuniones, inútiles que duraban horas, gritaba a los creativos y exigía ideas disruptivas, sin tener la menor idea de lo que eso significaba. Mientras el caos reinaba, Sofía y yo trabajábamos en la sombra. Las noches se convirtieron en nuestro verdadero horario laboral. Después de que todos se iban, la oficina se transformaba en nuestro laboratorio secreto. En una pizarra blanca olvidada en una sala de reuniones pequeña, empezamos a construir la verdadera campaña Aura. Fue mágico. Nuestras mentes parecían conectarse. Yo traía la estrategia, la investigación, la narrativa. Ella la convertía en imágenes, en colores, en una experiencia visual. Descubrimos que la clave no era el coche, sino la sensación de futuro. Creamos una campaña que no vendía un producto, sino un ideal. Era audaz, era inteligente, y sabíamos que era una obra maestra. Esto es demasiado bueno para Davis, dijo Sofía una noche, mientras admirábamos nuestro trabajo en la pizarra. Lo destrozará, lo simplificará hasta que pierda su alma. Lo sé, respondí. Por eso no se lo vamos a presentar a él, se lo presentaremos a la Junta, pero tenemos que dejar que él se cuelgue solo primero. El plan era arriesgado, pero era el único que teníamos. Filtramos, a través de un correo anónimo a la señora Albright, solo un fragmento de la parte visual del concepto, sin ninguna explicación estratégica. Lo suficiente para despertar su interés y forzar a Davis a intentar reclamarlo como suyo, y funcionó a la perfección. Albright quedó fascinada y le exigió a Davis que preparara la presentación final. Y aquí es donde la crueldad de Davis alcanzó su punto álgido. Sabiendo que la idea era demasiado compleja para él, pero necesitando mantener las apariencias, decidió que la mejor manera de controlarme y humillarme era ponerme a cargo de los detalles más insignificantes del evento. Me llamó a su oficina. La persiana estaba bajada, creando una atmósfera de interrogatorio. «Alex», dijo, recostándose en su silla de cuero. «La presentación a la junta directiva y al fundador será el evento del año. Necesito que todo sea impecable. Te pondré a cargo de toda la logística. El catering, los proyectores, los arreglos florales, la música ambiental. Quiero que te asegures de que hasta el último detalle grite éxito». Me quedé mirándolo, procesando la enormidad del insulto. «Es una gran oportunidad para ti», continuó, su voz goteando falsa generosidad. «Podrás ver de cerca cómo funciona el verdadero negocio, pero seamos claros». Se inclinó hacia adelante, su sonrisa desapareciendo. «Tu trabajo es asegurarte de que nosotros, los estrategas, podamos brillar. No quiero que te distraigas con ideas. Tu única idea debe ser si los canapés son de salmón o de queso de cabra. ¿Me explico?». Asentí.
sin confiar en mi voz. Bien, dijo, recostándose de nuevo. Y entonces, soltó la frase que se grabaría a fuego en mi memoria, la frase que se convertiría en el combustible final para mi revolución. Haz un buen trabajo. Con esto, chico. Después de todo, eres solo un becario. Es lo más cerca que estarás de presentar algo en esta sala en toda tu carrera. Salí de su oficina sintiendo un frío glacial. La humillación ya no era dolorosa, era energizante. Me había dado el último ingrediente que necesitaba, una rabia pura y concentrada. La noche antes de la presentación, con el estómago hecho un nudo, llamé a mi abuelo. Necesitaba oír su voz. Mañana es el gran día, le dije, intentando sonar más tranquilo de lo que estaba. Lo sé, respondió. He leído la agenda, la presentación de Davis, y he oído rumores, susurros en los pasillos sobre una idea que ha sacudido al departamento. Ideas visuales impresionantes. Abuelo, le dije, mi voz finalmente quebrándose un poco. ¿Qué pasa si todo sale mal? ¿Qué pasa si me expongo y simplemente me aplastan? Hubo una pausa. Podía imaginarlo al otro lado, mirando por la ventana de su estudio. Alejandro, dijo suavemente, cuando yo empecé, mi primer jefe me robó mi primer gran diseño. Me sentí exactamente como te sientes tú ahora. Pequeño, impotente, furioso. Tuve dos opciones: rendirme o aprender. Aprendí que el talento sin coraje es solo un adorno. Mañana, no se trata de si te aplastan. Se trata de con cuánta fuerza. Te niegas a permanecer en el suelo. Entra en esa sala y reclama lo que es tuyo. No por mí, no por el apellido. Por ti. Sus palabras se asentaron en mi interior, apagando el fuego de la rabia y dejando en su lugar la dureza fría y afilada del acero. Colgué el teléfono. Miré la carpeta final en mi portátil, el dossier de la justicia, ahora completo con 3 capítulos de evidencia irrefutable. Miré el traje que había comprado para la ocasión, un traje que costó una fortuna, un símbolo de la persona en la que me iba a convertir. La tormenta estaba lista, y el señor Davis no tenía idea de que estaba a punto de caminar directamente hacia su ojo. La mañana de la reunión, el aire en la oficina estaba cargado de una electricidad palpable. Era una mezcla de miedo y expectación. Yo me movía con una calma que no sentía, realizando mis últimas tareas de becario. Ajusté la temperatura del aire acondicionado. Coloqué botellas de agua mineral importada frente a cada asiento de la imponente mesa de caoba. Comprobé la conexión del proyector 3 veces. Cada acto mundano era un ritual, una forma de aquietar el huracán que rugía en mi interior. Me vestí con el traje que había comprado, una armadura de lana fina y corte preciso. No era una máscara para esconderme, sino un uniforme que representaba a la persona en la que me iba a convertir. Cuando Davis pasó a mi lado, me miró con una sonrisa burlona. Vaya, vaya, el becario se ha disfrazado de hombre de negocios. No te preocupes, nadie se confundirá. Yo simplemente le sostuve la mirada y le ofrecí una sonrisa tranquila. Que tenga una excelente presentación, señor Davis. Mi serenidad pareció desconcertarlo más que cualquier respuesta insolente. Los miembros de la junta directiva comenzaron a llegar. Eran hombres y mujeres de rostros serios y trajes impecables, personas cuyo tiempo se medía en miles de dólares por minuto. Luego llegaron los ejecutivos de Aura Motors, con expresiones escépticas que no auguraban nada bueno. Y finalmente, entró mi abuelo, acompañado por la señora Albright. Él se sentó a la cabecera de la mesa, el rey silencioso observando su corte por última vez. Yo ocupé mi puesto asignado, en una silla contra la pared del fondo, al lado de la mesa de catering que yo mismo había ordenado. Era el lugar perfecto para ser invisible, y el punto de vista perfecto para observar la caída de un imperio. Davis comenzó su presentación. Hay que reconocerle que tenía talento para el espectáculo. Se movía con confianza, su voz era un barítono persuasivo, sus gestos ensayados. Presentó la campaña Aura, o más bien, la carcasa de mi campaña, como si fuera la segunda venida. Proyectó los hermosos diseños de Sofía, los despojó de su significado
y los vendió como si fueran simples anuncios de coches bonitos. Vi a los ejecutivos de Aura intercambiar miradas poco entusiastas. Vi a la señora Albright fruncir el ceño. Vi a mi abuelo observar impasible. Cuando terminó, hubo un silencio tenso, seguido de un aplauso tibio y protocolario. Davis, ajeno a la frialdad de la sala, hizo una reverencia teatral. Mi abuelo dejó que el silencio se asentara por un momento antes de hablar. Su voz, aunque no era alta, cortó el aire como un bisturí. Gracias, señor Davis. Una presentación enérgica. Hizo una pausa. Sin embargo, en mi experiencia, las ideas más brillantes a menudo provienen de las mentes más frescas, aquellas que aún no han aprendido a pensar dentro de la caja. Por eso, antes de discutir esta propuesta, me gustaría escuchar una perspectiva diferente. Sus ojos recorrieron la sala y se posaron en mí, en el rincón. El joven de allí, el becario, Alex. Por favor, póngase de pie. Ha estado involucrado en la logística de este proyecto. Díganos, desde su punto de vista, ¿cuál es el alma de esta campaña? El tiempo se detuvo. Sentí el peso de 20 pares de ojos sobre mí. Vi la cara de Davis pasar del triunfo al pánico en menos de un segundo. Se levantó a medias. Señor, fundador, con el debido respeto, creo que no es el momento ni el lugar. Alex es un excelente apoyo, pero su función es operativa, no estratégica. Yo decido cuál es el lugar y el momento en mi empresa, Davis, interrumpió mi abuelo. Su tono era gélido. Y he hecho una pregunta. Alex, le escuchamos. Era mi señal. Era el momento que había ensayado en mi mente 1000 veces. Caminé desde la pared del fondo, no con la timidez de un becario, sino con la determinación de un ejecutor. Cada paso era firme. Dejé mi maletín sobre la mesa de caoba con un sonido suave y decidido. Me paré frente a todos, al lado de la pantalla de proyección. Gracias, señor, dije, mi voz resonando clara y sin temblores. Luego, giré la cabeza para mirar directamente a mi abuelo. Y gracias, abuelo. La palabra colgó en el aire, cargada de electricidad. Un jadeo ahogado vino de la señora Albright. La boca de Davis se abrió y se cerró como la de un pez fuera del agua. Mark, a su lado, derramó su vaso de agua, y el sonido del cristal golpeando la madera pareció un trueno en el silencio sepulcral. Mi abuelo y yo hicimos un pacto hace 6 meses, expliqué a la atónita audiencia. Un pacto por el cual yo me ganaría mi lugar en esta compañía, sin privilegios, desde la posición más baja. Durante 6 meses he sido el becario. He servido café, he encuadernado informes y he observado. He aprendido sobre la brillantez que existe en esta empresa y sobre la corrupción que la está ahogando. Abrí mi maletín y saqué la primera de las 3 carpetas del dossier de la justicia. La coloqué sobre la mesa. Prueba A. El proyecto. Hoja fresca, anuncié. Aquí tienen la estrategia completa que desarrollé, con fecha y hora de creación. Y aquí, la transcripción de la reunión en la que el señor Davis la presentó como suya, palabra por palabra. Un acto de plagio flagrante. Saqué la segunda carpeta. Prueba B. Fraude corporativo. Aquí tienen los informes de gastos del señor Davis de los últimos 2 años. Cenas con clientes que resultan ser sus amigos de la universidad. Viajes, de negocios que coinciden con fines de semana en resorts de lujo. Un patrón sistemático de malversación de fondos de la empresa. La cara de Davis era un poema de terror. Esto es inadmisible. Es una conspiración. Está usando documentos robados. Los documentos no fueron robados, señor Davis, le interrumpí con calma. Fueron obtenidos de los servidores de la empresa, donde todo deja un rastro. Y cada afirmación está respaldada por pruebas irrefutables. Pero esto, dije, sacando la tercera y última carpeta, es lo más importante. Prueba C. El alma robada de Aura. Lo que han visto hoy es un cuerpo sin vida. Un concepto visual brillante, creado por Sofía, una de nuestras diseñadoras más talentosas, a quien se le negó cualquier crédito. Pero la estrategia que el señor Davis presentó es una simplificación insultante, una lobotomía creativa que garantiza el fracaso de esta campaña. Me giré hacia los ejecutivos de Aura Motors. Ustedes no venden coches, venden una visión de futuro,
y esa visión no puede ser comunicada por alguien que no entiende su esencia. Aparté el mando del proyector. No necesitaba sus diapositivas. La verdadera campaña Aura, comencé, y mi voz se llenó de la pasión que había reprimido durante meses. Es una plataforma de pertenencia. Es una aplicación que no solo controla el coche, sino que conecta a sus propietarios en una comunidad exclusiva. Son rutas de conducción curadas por exploradores. Son eventos privados en galerías de arte y charlas con innovadores tecnológicos. Es una narrativa continua que posiciona al propietario no como un consumidor, sino como un pionero. Es una estrategia de contenido, no de publicidad. Y aquí es como genera un retorno de la inversión del 300% en 24 meses. Hablé durante 20 minutos. Expuse cada detalle de mi plan. La estrategia de monetización. El plan de implementación por fases. El análisis de riesgos. No era una presentación. Era una clase magistral. Y al final, miré directamente hacia Davis. Usted no podía presentar esto, señor Davis, porque usted no lo creó. Y nunca podría haberlo creado. Porque su liderazgo no se basa en la innovación, sino en la intimidación. No se basa en cultivar el talento, sino en exprimirlo y desecharlo. Y esa es la razón por la que esta empresa está perdiendo clientes. Usted es el riesgo. Usted es la enfermedad. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía. Mi abuelo se aclaró la garganta. Señora Albright, dijo, dirigiéndose a la directora. ¿Tiene alguna pregunta para el señor Davis? La señora Albright, con una calma aterradora, tomó una de las carpetas. La abrió y miró a Davis directamente a los ojos. Sí, tengo una. Señor Davis, ¿prefiere que llame a seguridad para que lo escolten fuera del edificio ahora? ¿O prefiere esperar a que el departamento legal se una a nosotros? Davis se desmoronó. Se hundió en su silla, un hombre roto. No dijo una palabra. Mark, a su lado, parecía haber envejecido 10 años. La seguridad no tardó en llegar. Los dos fueron escoltados fuera de la sala en una procesión de humillación silenciosa. La puerta se cerró detrás de ellos. Mi abuelo se levantó. Damas y caballeros, anunció. Como mi último acto como presidente de esta junta, me complace anunciar que la señora Albright asumirá el cargo de CEO con efecto inmediato. Hizo una pausa y luego me miró. Y su primera decisión ejecutiva, si está de acuerdo, será la creación de un nuevo puesto, director de innovación estratégica. El puesto es para usted, Alex. Se lo ha ganado. El aplauso que estalló entonces no fue protocolario. Fue genuino. Fue un rugido de alivio y aprobación. Esa tarde, mi primer acto como director no fue mudarme a una oficina más grande. Fue caminar hasta el rincón de los diseñadores, hasta el escritorio de Sofía. Estaba rodeada de sus plantas. Sofía, le dije, la nueva CEO y yo acabamos de aprobar la creación de un puesto de directora de arte para liderar todo el diseño visual de la cuenta Aura. El puesto es tuyo, si lo quieres. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras una sonrisa radiante iluminaba su rostro. Sí, susurró. Sí, lo quiero. Mi abuelo me esperó al final del día. Salimos juntos del imponente edificio de cristal. La noche caía sobre la ciudad. Entonces, me dijo, poniendo un brazo sobre mis hombros. ¿Cómo se siente el aire aquí fuera? Limpio, respondí, respirando hondo por primera vez en 6 meses. Se siente limpio, abuelo. Aprendí que el respeto no se hereda, se forja. Se forja en el fuego de la adversidad, en la voluntad de trabajar en la oscuridad y en el coraje de reclamar tu luz cuando llega el momento. Mi nombre es Alex, y esta fue la historia de cómo dejé de ser un becario para convertirme en el arquitecto de mi propio destino. ¿Y ustedes? ¿Cuál ha sido la batalla más dura que han ganado en su trabajo? Compartan su historia.